Hola a todos. En esta oportunidad trataremos el tema de las magnitudes proporcionales. Vamos a ver cómo es que las diferentes formas de relacionarse las magnitudes nos permiten resolver problemas de nuestra vida diaria. Problemas que se ven en nuestra cotidianidad, como por ejemplo el relacionado a la ley de la palanca. Esta ley, desarrollada por Arquímedes, indicaba que las magnitudes están en equilibrio a distancias recíprocamente proporcionales a sus pesos. Es así como Arquímedes tiene una frase muy famosa, muy conocida, que es: denme un punto de apoyo en el espacio y moveré el mundo. Justamente acá podemos ver un par de gráficos en donde se está representando a esta ley, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos el uso del balancín o el sube y baja, y es ahí donde vemos claramente que la resistencia y la fuerza empleada en cada uno de los extremos se está relacionando de forma directa al punto de apoyo. Es por eso que nosotros encontramos una aplicación directa a las magnitudes proporcionales. Así también, por ejemplo, nosotros encontramos una aplicación cuando degustamos de nuestros alimentos y hacemos el movimiento con la cuchara o con el tenedor. También podemos ver la aplicación de esta ley cuando, por ejemplo, estamos martillando un clavo. Entonces, ejemplos hay en gran cantidad. Así que vamos a ver, antes de empezar ya con el tema, algunos de los elementos básicos que debemos ir recordando para desarrollar adecuadamente el tema de las magnitudes proporcionales. Vamos a recordar entonces, en primer lugar, la simplificación de los números reales. Ahora, tendremos algunas fracciones, las cuales todos vamos a empezar a simplificar paso a paso. Bien, nos piden simplificar las siguientes fracciones. Observen. Primera fracción, m igual a 5 sobre 100. ¿Cómo podemos simplificar esta fracción? Si todos recuerdan y observan, en esta fracción tenemos un número 5 y un número 100, en donde para ambos casos nosotros le podemos sacar la quinta parte. Le podemos sacar la quinta parte de 5, que es 1, y la quinta parte de 100, que es 20. Haciendo la simplificación, entonces, la expresión nos queda 1 sobre 20. Bien, veamos ahora otro ejemplo, en el cual nos piden ahora, fíjense, nos piden simplificar la expresión 2 sextos por 30 quinceavos por 90. En este caso, yo observo, por ejemplo, que tanto el 2 y el 6 tienen mitad, así como el 30 y el 15 van a tener quinceavo. Simplificando de esta manera, obtenemos 1 en el numerador y 3 en el denominador para esa primera fracción. Y en la otra fracción, 30 entre 15 nos sale 2. Fíjense entonces, la expresión nos queda simplificada de esa forma: 1/3 por 2 por 90. Aquí todavía podemos seguir simplificando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 3 con el 90 tienen tercia, así que la expresión quedará aún más simplificada de la siguiente forma: tercia de 3 nos da 1, tercia de 90 nos da 3. Quedando la expresión así: 1 por 2 por 30, que multiplicando es igual a 60. De esta manera entonces tenemos algunos de los elementos que vamos a ver con frecuencia dentro de nuestro desarrollo de las magnitudes proporcionales. Es así como, por ejemplo, el día de hoy vamos a desarrollar los conceptos de las magnitudes proporcionales. También tenemos que comprender qué cosa es una regla de 3 simple y finalmente de qué se trata la regla de 3 compuesta. Veremos la parte teórica, como también algunos ejemplos y aplicaciones que permitan entender claramente el tema que estamos tratando ahora. Las magnitudes proporcionales. Es
Es un concepto muy general, pero podemos desglosar o podemos separar cada término para poder entender mejor de qué se trata cada uno de ellos. Fíjense, en primer lugar, ¿qué cosa creen que es una magnitud? Una magnitud viene a ser aquello que puede ser medido. Cualquier cosa que ustedes en este momento estén pensando que se pueda medir, eso es una magnitud. Generalmente conocemos las magnitudes físicas, como la longitud, la masa, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué cosa es una cantidad? Una cantidad viene a ser un estado particular de la magnitud. O sea, algo que lo caracteriza a un objeto en particular. Vamos a ver algunos casos. Si la magnitud es el volumen, entonces yo podré indicar que su cantidad, por ejemplo, es 30 litros. Si la magnitud es el número de días, entonces yo podré también indicar que, por ejemplo, la cantidad es de 25 días. Y si finalmente la magnitud es el número de obreros, entonces yo también puedo indicar que la cantidad es 43 obreros. Es decir, siempre se relaciona a la magnitud con un valor numérico y con una unidad. En cada caso ustedes pueden ver allí claramente los ejemplos y pueden entender qué viene a ser una magnitud y sobre todo cuál es la cantidad que ésta tiene en cada ejemplo. Y así tenemos a continuación las diferentes formas de trabajar las magnitudes proporcionales. Uno de los casos más conocidos es el de las magnitudes directamente proporcionales. Y ahí tenemos. Las magnitudes se relacionan de forma directa e inversa. ¿Cómo es el primer caso? Las magnitudes, cuando están relacionadas de forma directa, tienen sus valores divididos de forma constante. Es decir, cuando A es directamente proporcional a B, entonces decimos que solamente eso sucede cuando A sobre B es igual a una constante K. La constante K viene a ser la constante de proporcionalidad, en este caso proporcionalidad directa. Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que se utiliza esta constante. Supongamos que el precio unitario de la torta It's a Boy es de 80 soles. Entonces, vamos a construir una tabla en la cual aparezca primero una columna que nos indica la cantidad de tortas existentes en este caso. Y en una segunda columna colocaremos el ingreso que tiene la tienda. Fíjense que para una torta el ingreso es de 80 soles. Pero si es que aumentamos la cantidad a 2 tortas, entonces el ingreso se duplica también. Si es que aumentamos la cantidad a 3 tortas, ese ingreso se ha triplicado. Y así podemos continuar. Por ejemplo, si es que son 4 tortas, el ingreso resulta de la multiplicación de 80 por 4. Como vemos, siempre sucede el aumento proporcional de la cantidad con respecto al ingreso, o del ingreso con respecto a la cantidad. Es así entonces que si dividimos el valor de P con el valor de I, obtenemos siempre el mismo cociente: 1 entre 80, 2 entre 160, 3 entre 240 o 4 entre 320. Siempre nos dará 1 sobre 80. Ahora pasamos a ver cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales. En esta segunda parte sucede el proceso contrario. ¿A qué me refiero? A que ahora las magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de sus valores nos da la cantidad constante que habíamos indicado en el paso anterior o en la forma anterior, era un cociente, ¿no es cierto? Fíjense, A es inversamente proporcional a B si y solo si A por B es constante. Entonces, notemos claramente la diferencia. Como les decía, si es que se tratan de dos magnitudes directamente proporcionales, la constante se produce al dividir estas dos magnitudes.
Mientras tanto, en este caso, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, entonces el producto de ambas nos da la constante K. Ilustremos lo que acabamos de indicar mediante un ejemplo sencillo. Se nos está indicando acá que si queremos construir un edificio, entonces 80 obreros se van a tardar 180 días en realizarlo. Ahí está. Construiremos una tabla para que podamos ir reflejando cómo es que varían, ya sea la cantidad de obreros o la cantidad de días, uno con respecto al otro. Fíjense, en una columna colocamos la cantidad de obreros y en la otra colocaremos la cantidad de días. Es así como aquí observamos que si son 80 obreros, el tiempo que se demanda la obra es de 180 días, tal como nos indica el problema arriba. Ahora, si es que se ha reducido en una cuarta parte la cantidad de obreros, lo que está sucediendo también con la cantidad de días es que en este caso esa cantidad está aumentando. En este caso está aumentando 60 días. Si es que nuevamente se disminuye la cantidad de obreros a solo 40, entonces la cantidad de días tiende a aumentar. En este caso, como pueden ver ustedes allí. Entonces, vamos viendo que en cada uno de los casos, conforme va disminuyendo la cantidad de obreros, la cantidad de días va aumentando. Eso quiere decir entonces que aquí las magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Se da la relación inversa cuando el producto de ambas cantidades es un valor constante. Por eso podemos observar acá que siempre el producto en cada uno de los pares nos da 1440, 80 por 180, 60 por 240, 40 por 360 y 20 por 620. En todos los casos el producto sale 1440. Eso nos indica que aquí estamos ante unas magnitudes que son inversamente proporcionales. Vamos a ver ahora algunos casos para que ustedes me ayuden a definir si es que se tratan de magnitudes directas o inversas, entre ellas mediante la proporcionalidad que ya hemos trabajado. Así, por ejemplo, para este primer caso, obreros y obra. ¿Qué piensan que puede ser en este caso la proporcionalidad o la relación existente entre esas dos magnitudes? ¿Será directa o será inversa? Pues para analizar este caso, lo que tenemos que hacer es pensar en que uno de ellos va a aumentar. Y según eso, aplicando nuestros conceptos o nuestra lógica, determinaremos qué sucede con la otra magnitud. Entonces, si por ejemplo en este caso se me ocurre pensar que aumentan la cantidad de obreros, entonces la cantidad de obra o la obra que se va a realizar también va a aumentar, ¿no es cierto? Si son más personas trabajando en una obra, se podrá realizar una mayor obra. Eso nos da entonces la relación directa entre ambas magnitudes, de tal manera que cuando una de ellas aumenta, la otra también aumenta. Pasemos a ver otro caso. Aquí tenemos ahora el caso en que se trata de relacionar los obreros y el tiempo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Serán magnitudes directas o inversas? Fíjense, si es que aumentamos la cantidad de obreros, el tiempo a emplear en la obra aumentará o disminuirá. Bueno, nosotros podemos observar en este caso que si es que son más obreros, obviamente el tiempo va a disminuir, y eso es justamente lo que está sucediendo. A más obreros, menos tiempo. Eso nos da entonces una relación inversamente proporcional. A continuación vamos a ver otro caso. Si es que tenemos ahora tiempo y obra, ¿qué sucede aquí?
si aumentamos el tiempo que le damos a una obra en particular, ¿qué sucederá en este caso? Muy bien, en este caso, si es que aumentamos el tiempo, entonces la obra también aumentará. Si tenemos, por ejemplo, más días para hacer una obra, se podrá avanzar mucho mayor cantidad de obra. Eso quiere decir entonces que las magnitudes acá son directamente proporcionales. Veamos ahora otro caso. Dificultad y obra. A mayor dificultad, ¿qué sucede con la obra? ¿Aumenta o disminuye? En este caso, nosotros sabemos que si es que es mucho más difícil un trabajo, obviamente nos tomará el desarrollo de ese trabajo o de esa obra en una cantidad menor debido a esa dificultad que ha aumentado. Eso quiere decir entonces que a mayor dificultad se podrá realizar menos obra. Las magnitudes son entonces inversamente proporcionales. A continuación veremos el caso en que relacionamos la dificultad y el tiempo. Si es que la obra es más dificultosa o presenta mayor dificultad, podemos razonar que se va a emplear más tiempo en hacer esa obra. Justamente entonces, cuando aumenta la dificultad, aumenta el tiempo. Eso nos da unas magnitudes que son directamente proporcionales. Finalmente vamos a ver el siguiente caso. Cuando tenemos que relacionar el tiempo con la eficiencia. Si es que yo empiezo nuevamente a plantear este ejercicio como lo he hecho en los casos anteriores, voy a tener cierta complicación al momento de analizarlo. Fíjense, si dice a mayor cantidad de tiempo, ¿qué pasa con la eficiencia? Observamos que es muy complicado encontrar si es que aumenta o disminuye la eficiencia. Pero es más sencillo si es que yo lo analizo empezando a darle un cambio a la eficiencia. Por ejemplo, si es que yo digo a mayor eficiencia y quiero encontrar el tiempo, entonces en ese caso es mucho más rápido el resultado y es mejor trabajarlo de esa forma. Así que empezamos en este caso por la magnitud que está en la derecha. A mayor eficiencia, ¿qué sucede con el tiempo? Si por ejemplo volvemos al caso de los obreros, cuando estos obreros son más eficientes, entonces decimos que van a emplear menos tiempo en acabar una obra. Eso se da entonces cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Ahí está. Entonces, hemos visto aquí muchos casos en los cuales las magnitudes se relacionan directa o inversamente proporcionales. Así veremos más adelante que en los ejercicios y problemas tendremos que primero trabajar y pensar en qué tipo de relación estamos para luego proceder con el desarrollo de cada caso. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que la regla de 3 nos ayuda a resolver problemas de magnitudes proporcionales. Vamos a empezar primero trabajando el concepto de la regla de 3. Como ustedes pueden ver ahora, la regla de 3 es una operación que nos permite encontrar el valor del cuarto término cuando ya se tienen conocidas los tres primeros elementos. Es así entonces como podemos clasificar también a la regla de 3. En general, la regla de 3 se divide en dos partes: la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Dentro de la regla de 3 simple existen a su vez dos clasificaciones: la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Tal como habíamos visto que las magnitudes pueden ser directa o inversamente proporcionales, es acá que también nosotros podemos observar cómo es que la regla de 3 simple presenta también los dos casos que ya habíamos estudiado. Ahora vamos a ver cómo es que se aplica esta regla de 3 simple directa. Fíjense que en este caso la manera de calcular el valor del cuarto elemento se da trabajando en primer lugar en columnas, como ya lo habíamos hecho
en la parte anterior. Se coloca en cada columna una magnitud y luego se entiende que existe una que no está completa. Acá le estamos llamando A y B a los valores conocidos de la magnitud 1 y de la magnitud 2, y finalmente X y C, en este caso X, el valor desconocido que se encuentra en la magnitud 2, y C, el valor conocido de la magnitud 1. Cuando yo quiero resolver cualquier ejercicio que sea perteneciente a la regla de 3 simple directa, lo primero que tengo que observar es una ley de signos. La ley de signos consiste en colocar siempre al elemento que acompaña en la misma columna a la variable X, es decir, en este caso AB, el signo más. Fíjense, ahí está. Por otro lado, a los elementos que se encuentran en la magnitud 1, es decir, a A y a C, le van a corresponder también signos distintos de acuerdo al caso. Como estamos en la regla de 3 simple directa, los elementos que tendrán A y C serán elementos con signo menos para A y con signo más para B. En resumen, la regla nos dice que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces la columna que tiene los elementos completos debe tener los signos menos arriba y más abajo. Y la columna en donde no están completos los elementos debe tener los signos más para el elemento conocido que va arriba, y el X que va abajo no presenta signo. Es así entonces como podemos luego ya encontrar el valor de X, que cumple con la siguiente fórmula: B por C sobre A. ¿Y por qué B por C va arriba? Porque también la definición nos dice que cuando se opera los elementos conocidos para poder encontrar X, siempre deben ir los elementos positivos en la parte superior. Y además, los elementos que van en la parte superior, así como los que hubiesen estado en la parte inferior, deben ir multiplicándose entre sí. Aquí observamos entonces cómo B por C se va a multiplicar, ya que ambos presentan signos positivos y van en el numerador, mientras que A, que es el único que presenta el signo negativo, irá en el denominador. Pasamos ahora a ver un ejemplo práctico. El caso nos dice lo siguiente: un jardinero siembra un terreno cuadrado de 2 metros de lado en 3 días. ¿Cuántos días se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 4 metros de lado? Aquí podemos ver la presencia de dos magnitudes. ¿Ya se fijaron cuáles son? ¿Sí, no es cierto? Una de ellas es con respecto a la cantidad de días que se van a emplear, y la otra es con respecto al área que va a ocupar el terreno que se va a sembrar. Es así entonces como definimos nuestras dos columnas: el área representada en metros cuadrados y el número de días. Fíjense que el área que se va a sembrar está en metros cuadrados. Eso entonces quiere decir que los valores que irán en esa columna no van a ser solamente el 2 metros y el 4 metros que nos dan, sino más bien, debido a que se trata de terrenos cuadrados, tendremos que calcular previamente el área en cada caso. Sabemos que el área, por otra parte, es igual al lado al cuadrado. Esa es el área de un cuadrado. Así que para el primer caso, el área del cuadrado será 2 al cuadrado, 4 metros cuadrados. Y en el segundo caso, 4 al cuadrado, 16 metros cuadrados. Ahí está, 4 y 16. En el caso de la columna días, colocamos el valor 3 arriba porque es el valor que nos están dando
cuando el área es de 4 metros cuadrados, es decir, cuando uno de los lados vale 2. Mientras que dejamos la X en la segunda posición. Y ahora sí viene la pregunta. ¿Qué relación existe entre el área y el número de días? Nos podemos también preguntar esto, como cuando vimos hace un momento los ejemplos de la relación entre dos magnitudes. Y diríamos, si es que aumenta el área, ¿qué sucede con el número de días? ¿Aumenta o disminuye? Bien, observamos que si es que aumenta el área a sembrar, la cantidad de días también aumenta. Es decir, estamos ante unas magnitudes que se relacionan de forma directa, es decir, son directamente proporcionales. Para eso, sabemos ya la ubicación de los signos. Siempre, en este caso el 3, que acompaña al X en la misma columna, llevará el signo positivo. Luego, la relación existente, habíamos dicho que era directamente proporcional. Finalmente, observamos los signos. También dijimos que la relación que es directamente proporcional lleva en la columna que está completa los signos menos arriba y más abajo. Recuerden que esto se cumple siempre y cuando la variable X esté en la segunda ubicación. Finalmente, encontramos X multiplicando en el numerador los elementos que tienen signo positivo, es decir, 16 por 3, y dejando en el denominador al elemento que tiene el signo negativo, que en este caso es el 4. Lo que aquí podemos hacer es una simplificación, ¿no es cierto? Se puede simplificar el 16 con el 4. Sacamos cuarta y cuarta y obtendremos que el numerador nos quedará 4 por 3, es decir, 12. Y como la variable X se encuentra en la columna de la magnitud días, la respuesta viene expresada como X igual a 12 días. Y es así como hemos resuelto este ejemplo. Veamos ahora el otro caso. Veamos ahora la regla de 3 simple inversa. La regla de 3 simple inversa se da con magnitudes, como su nombre lo dice, inversamente proporcionales. Y la manera de calcularla es la siguiente. Nuevamente colocamos a las magnitudes, una al costado de la otra, formando columnas, y anotamos todas las magnitudes conocidas, A, B y C, cada una en su posición, y X también en la segunda posición de la columna que le corresponda. Hay que indicar que cuando las magnitudes son, en este caso, inversamente proporcionales, los signos que lleva la columna que está completa serán lo contrario que en el caso anterior. Fíjense. Para la primera magnitud, en este caso la magnitud 1, que es la que está completa, los signos a colocar son más arriba y menos abajo. Esto se da, ya saben, cuando la relación existente es inversamente proporcional. Podemos ver en este caso que B, que es uno de los valores, que es el valor que ya tenemos de la magnitud 2, tiene siempre el valor positivo. Y eso es igual que en la regla de 3 simple directa que vimos hace un momento. Los que han cambiado son los signos de la magnitud 1. Se han invertido, ¿no? Entonces, ¿cómo quedará el valor de X finalmente? Como habíamos mencionado hace un momento, fíjense, en la parte superior va el producto de los elementos que tienen signo más, o sea, A por B. Y en el denominador se encuentran los elementos que tienen signo menos, es decir, en este caso, solo C. Vamos a ver un ejemplo más práctico para poder entender claramente esto. El problema nos indica lo siguiente. En 15 días, 16 obreros han hecho la mitad de una obra que les fue encomendada. Si entonces se retiran 4 obreros,
¿en cuántos días terminarán lo que falta de la obra los obreros restantes? Bien, ¿cuáles serán en este caso las magnitudes? Observamos que las magnitudes son los días y los obreros. Así es. Tenemos entonces primero la cantidad de obreros, que es la magnitud que va a estar completa, y tenemos también en una segunda columna la cantidad de días. Podemos observar que también nos dice el problema que existe la mitad de la obra hecha, ¿no es cierto? Pero si consideramos que fue hecha la primera mitad en una parte del problema y luego será hecha la segunda mitad, prácticamente esta magnitud de la obra no se toma en cuenta para la solución. Así que solamente consideramos número de obreros y número de días. Bien, llenamos esta tabla de acuerdo a los valores que nos están dando arriba. 16 obreros de 100 problema van a emplear 15 días. ¿Qué pasa cuando se retiran 4? Si se retiran 4 obreros, solamente quedarán 12 obreros para terminar la obra. Entonces, X días es lo que voy a encontrar, considerando solamente los 12 obreros que quedan en la obra para poder completarla. Es decir, para terminar la otra mitad que falta. Vamos a analizar qué tipo de magnitud es o qué tipo de relación es la que presentan estas magnitudes. Fíjense, número de obreros y número de días. Si aumenta la cantidad de obreros, entonces la cantidad de días tendría que disminuir porque hay más personas trabajando. También esto se puede entender de forma contraria. Si yo lo hablo, por ejemplo, diciendo que si es que son menos obreros los que están haciendo la obra, entonces emplearán más días en acabarla. Al ser menos personas, se van a demorar mucho más. Eso justamente es lo que nos da que la relación sea inversamente proporcional. Al elemento que acompaña al X en la misma columna siempre se le coloca el signo más, y al otro lado los signos, recuerden, para el caso de la inversamente proporcional son más arriba y menos abajo. Bien, de esta manera, ¿cuál será la fracción que nos da el valor de X? Muy bien, la fracción para encontrar X será en la parte del numerador el producto de los dos elementos con signo positivo, es decir, 16 por 15. Y en el denominador será el único elemento que tiene signo negativo, es decir, 12. Aquí todavía podemos seguir trabajando, ya que se puede simplificar la expresión sacándole cuarta al 16 y cuarta al 12, que es 3. Luego, el 3 que nos queda en el denominador tiene tercia, al igual que el 15 que está en el numerador. La expresión entonces va a quedar simplificada en el numerador 4 por 5, mientras que en el denominador la expresión simplificada ha quedado simplemente como 1. 4 por 5 finalmente es 20 y con eso ya tenemos el resultado. Se están empleando 20 días en total. ¿Qué pasa cuando tenemos un ejercicio mucho más complejo, en el cual ya no solamente se trata de dos magnitudes, sino son muchas más? Vamos a ver. Si tenemos, por ejemplo, 3 magnitudes en este caso, ¿qué hacer? Con 3 magnitudes, A, B y C conocidos, los primeros elementos de cada una de las magnitudes, luego X en cualquiera de ellas. En este caso se ha escogido solamente para la explicación que la X se encuentre en la magnitud 2, y 2 elementos conocidos. Para la segunda parte, el de la magnitud 1 y el de la magnitud 3. Vemos primero cuál es la relación existente entre la magnitud 2 que estamos encerrando y las otras dos magnitudes. Por eso que a la magnitud 2, en este caso en particular al B, se le ha colocado el signo positivo.
ya que siempre va a ser así en cualquiera de los casos. Comparando con la magnitud 1, por ejemplo, si la relación es directamente proporcional, entonces los signos, como ya sabemos, tienen que ser menos más, menos arriba y más abajo. En caso que para la relación existente entre la magnitud 2 y la magnitud 3 hayamos encontrado que se trata de inversamente proporcional, entonces los signos, bien sabemos, van a ser más arriba y menos abajo. ¿A qué será igual entonces x? Bien, x será igual al producto de todos los elementos que tienen signo positivo. En este caso, a y e irán en el denominador porque son negativos. D, b y c irán en el numerador porque son positivos. Fíjense, el producto está compuesto de los elementos D, B y C, todos ellos con signo positivo, por lo tanto van arriba. A y E son los que tienen signo negativo, es por eso que van en el denominador. De esta manera es que podemos encontrar fácilmente una variable dentro de un problema de regla de 3 compuesta. ¿Qué tal si vemos un ejemplo? Nos dice el problema que un ingeniero puede construir 600 metros de carretera con 40 hombres en 50 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 obreros doblemente eficientes que los anteriores en un terreno de triple dificultad, trabajando 2 horas más por día? Como lo que podemos ver acá, se trata de muchas magnitudes. Tenemos que ordenarnos en primer lugar. ¿Cuántas magnitudes se encuentran? Por ejemplo, tenemos los metros de carretera, bien, la cantidad de hombres, los días, las horas diarias, también tenemos la eficiencia y también tenemos la dificultad. Todas esas magnitudes se colocan como las etiquetas de cada columna dentro de una tabla. Fíjense, acá ya se han colocado también los elementos que van en cada caso. Primero nos menciona el problema que son 40 hombres y luego que se trata de 50 obreros. También nos dice el problema al inicio que se van a construir 600 metros y luego nos pregunta para una construcción de 800 metros de carretera. La cantidad de días también está indicada en la primera parte como de 50 días. Sin embargo, es justamente lo que nos preguntan en la segunda parte. Por eso es que allí va la X. Para las horas diarias, observamos en la parte superior que los obreros trabajan 8 horas al día, mientras que en la segunda parte ellos están trabajando 10 horas. Luego en la eficiencia solamente podemos observar en la parte de la pregunta que nos indican que los obreros son doblemente eficientes. Para resolver este tipo de casos en donde no me indican al principio cuál es la eficiencia, lo que hacemos es, como ustedes pueden observar, darle un valor referencial a la eficiencia de los obreros en la primera fila. Vemos que se le ha colocado 1 para que luego en la segunda parte le podamos colocar 2 de eficiencia, que vendría a ser el doble de 1. Y así de fácil podemos determinar los valores de la eficiencia en cada caso. Y lo mismo pasa en la dificultad, fíjense. En la dificultad dice que el terreno es de triple dificultad. Se entiende el triple dificultad con respecto al anterior. Entonces, para eso vamos a considerar también en la primera parte la dificultad 1 o 1 de dificultad, dejando 3 de dificultad, ya que es el triple de 1, como el elemento correspondiente a la segunda parte. Ahora viene la operación. En cada caso tenemos que descubrir si se trata de una relación directa o inversamente proporcional. Veamos. La primera relación con la cual yo voy a trabajar tiene que ver con los días
y los hombres. En este caso, el valor 50 que se encuentra en los días tendrá signo positivo. A continuación entonces analizamos hombres y días. ¿Qué relación existirá entre ambos? ¿Será una relación directamente proporcional o inversamente proporcional? Como podemos ver, en este caso se trata de una relación, directa o inversa. Muy bien, muchos de ustedes están analizando seguramente que a una mayor cantidad de hombres, entonces se tendrá que utilizar o se necesitará una menor cantidad de días. Bien, eso nos da entonces una relación inversamente proporcional. ¿Cuáles son los signos en este caso? Bien, los signos son más en la parte superior y menos en la parte inferior. Ahí está. Pasemos ahora a ver el caso de los metros y los días. ¿Qué relación guardan estas dos magnitudes? Seguramente se han hecho la misma pregunta. En este caso, si aumenta la cantidad de metros, ¿qué pasará con los días? Son más metros que hay que construir. Entonces, se tienen que emplear, muy bien, más días. Efectivamente, la relación será directamente proporcional. Correcto. Cuando la relación es directamente proporcional, los signos son, así es, menos arriba y más abajo. Vamos a continuar ahora con las otras tres. Hay que tener cuidado siempre en cada caso, analizarlo bien para colocar los signos correctamente, ya que colocar signos invertidos o de forma contraria hará que todo el ejercicio quede erróneo, quede fallado. Fíjense, en este caso, ahora las horas diarias con respecto a los días. Si es que aumentan las horas diarias, ¿qué pasará con los días? Si es que se trabaja más horas diarias, más horas cada día, se van a emplear menos días en acabar la obra. Eso quiere decir entonces que la relación es inversamente proporcional. ¿Así? Y los signos son, ya ustedes lo están viendo al costado, más arriba y menos abajo. Pasamos ahora a la siguiente, la eficiencia. Cuando los obreros son más eficientes, emplearán más días o menos días. O sea, lo harán en más tiempo o en menos tiempo. Obviamente, si es que los obreros son más eficientes, necesitarán menos días en acabar la obra. Eso nos da entonces una relación inversamente proporcional. Entonces, los signos son, bien, más arriba y menos abajo. Para terminar, la dificultad con los días. Si la obra es más dificultosa o presenta una mayor dificultad, entonces, ¿emplearán más días o menos días? ¿Qué opinan? Claro, si es que, por ejemplo, se trata de una mayor dificultad, definitivamente también el tiempo tendrá que aumentar. A mayor dificultad, mayor cantidad de días. Eso nos da una relación directamente proporcional. Bien. Directamente proporcional, es decir, los signos correspondientes serán menos arriba y más abajo. Ahí está. Hemos encontrado los signos de cada uno de los elementos. Solo nos queda por construir la fracción correspondiente del valor de x. X debe ser igual entonces a una fracción donde en la parte superior irán todos los elementos con signo positivo, es decir, 40 por 800 por 50 por 8 por 1 y por 3, todos ellos multiplicándose. En la parte del denominador, los números a multiplicar serán 50 por 600 por 10 por 2 y por 1. Ahí está. Luego de hacer las simplificaciones correspondientes en cada caso, simplificar los ceros, sacar mitad, tercia, quinta, o lo que tengamos que simplificar en cada parte, digamos, del numerador
y del denominador, llegamos finalmente a la conclusión que en este caso la cantidad de días que van a emplear para construir los 800 metros de carretera con 50 obreros doblemente eficientes que los anteriores en un terreno de triple dificultad, trabajando 2 horas más por día, es de 64 días. De esta manera entonces hemos concluido con el ejercicio y también hemos terminado con la presentación de esta clase. Quedamos atentos ante cualquier consulta que ustedes puedan hacer más adelante, y para eso están también los demás videos del canal que todos ustedes conocen. Muchas gracias.